Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo al canal un tema muy interesante en el que vamos a hablar sobre las causas principales de infertilidad en aves de jaula. Es decir, por qué durante la cría de canarios, de jilgueros, de periquitos y demás aves similares aparecen porcentajes elevados de huevos claros o huevos que no son fértiles, para que teniendo en cuenta esta serie de causas podamos solucionarlo y evitar este problema. Quedaros porque es un tema bastante interesante y sin más empezamos. Las causas por las cuales aparecen un mayor número de huevos sin fecundar pueden ser varias, y entre ellas las que considero más importantes son las siguientes. En primer lugar, uno de los aspectos que puede provocar esta infertilidad es el grado de consanguinidad que existe en la pareja, es decir, que el creador no conozca exactamente de dónde procede cada uno de sus ejemplares y quiera reproducirlo sin conocer que puede que ambos ejemplares procedan de una misma línea e incluso puedan ser hermanos. Si no tenemos esto en cuenta y creamos con parejas que estén muy próximas entre sí en temas de consanguinidad, es decir, que sean hermanos, primos, etc., estaremos aumentando las posibilidades de que aparezcan huevos claros o huevos que no estén pisados durante la cría. Por lo que mi consejo es que siempre, antes de formar las parejas para la cría, reviséis todos los registros de cría que tengáis e intentéis aseguraros bien de que las parejas que vayáis a destinar para la cría no tengan consanguinidad entre sí, para reducir este tipo de problemas y evitar también problemas derivados que pudieran surgir en la cría, como malformaciones de los descendientes y demás. En segundo lugar, a la hora de criar por ejemplo con canarios, es aconsejable que tanto el macho como la hembra tengan al menos un año de edad para que estén completamente desarrollados y hayan alcanzado la plena madurez sexual. Con esto vamos a conseguir disminuir las probabilidades de que aparezcan un gran número de huevos claros porque no se hayan desarrollado por completo los órganos reproductores. Del mismo modo, si destinamos a la cría parejas con una edad avanzada, por ejemplo a partir de los 4 años, también van a aumentar las probabilidades de que aparezcan huevos claros durante la cría, ya que a medida que van pasando los años, y más concretamente cuando los pájaros sobrepasan una determinada edad, van disminuyendo sus capacidades reproductoras. Concretamente, en el caso de los machos los espermatozoides pierden calidad, y en el caso de las hembras se traduce en una puesta de huevos de manera irregular. Es decir, ponen un huevo y los siguientes 2 días no ponen huevos, o suelen hacer puestas de muy pocos huevos. El tercer punto, que también está directamente relacionado con las causas de infertilidad, es la alimentación que le aportemos a los pájaros durante todo el año. De ahí, como siempre os digo, la importancia de aportarles una buena alimentación, no solo en la temporada de cría o en meses previos a la cría, sino durante todo el año, para evitar que los pájaros puedan tener algún tipo de déficit nutricional que le pueda acarrear problemas. Y por supuesto, si el pájaro no tiene una alimentación correcta, aparecerán problemas durante la cría, no solamente con huevos claros, sino que podrían aparecer también problemas de huevos atravesados y demás. Independientemente de si criáis canarios, jilgueros, periquitos u otro tipo de aves granívoras similares, debéis ofrecerles una buena mixtura de semillas adaptadas a sus necesidades y especial en función de la especie. Y aparte también debéis añadirle de manera frecuente, unas 2 o 3 veces por semana, pequeñas raciones de frutas y verduras, como por ejemplo la manzana, la naranja, el brócoli, las espinacas o las zanahorias, que no solo le aportarán vitaminas y minerales de manera natural, sino que a la vez contribuyen a completar su alimentación. Del mismo modo, también es conveniente realizar aportes de diferentes complementos, como podrían ser las pastas de cría, que ya sabéis que suelen ser pastas elaboradas a base de productos de panadería y otros productos naturales que les aportan gran cantidad de vitaminas y minerales, y que junto con las semillas y las frutas o verduras contribuyen a conseguir una dieta lo más completa, equilibrada y balanceada posible. Todo ello, por supuesto, sin olvidar el hueso de jibia y el grit, que ya sabéis que son muy importantes y beneficiosos para ellos. El hueso de jibia porque es una fuente principal de calcio que las aves necesitan, y además porque les va a ayudar a mantener las uñas y principalmente el pico en buen estado. Y el grit, que como ya sabéis porque lo vimos en uno de los vídeos anteriores del canal, que os dejaré por aquí arriba y debajo fijado en los comentarios, es un conjunto de conchas marinas y pequeñas piedras diferentes que permiten mejorar la digestión de las aves, aparte también de aportarle calcio y otros minerales. Por lo que si tenemos en cuenta todos estos detalles y cuidamos durante todo el año que nuestros pájaros tengan una buena alimentación, conseguiremos reducir en gran medida la aparición de huevos claros y problemas durante la cría. Otro punto también muy importante y que ocasiona un gran número de huevos claros durante la cría es un mal manejo de los pájaros que vamos a destinar a la cría por parte del criador. Es decir, que el criador forma sus parejas sin tener en cuenta una serie de factores y condiciones y pretende criar con ellos de un día para otro.
Esto es un error de principiantes y los pájaros, tanto canarios como jilgueros o cualquier otro tipo de especie, requiere de tiempo, adaptación al aviario, una buena preparación para la cría y demás, si queremos obtener buenos resultados durante la cría, por lo que el manejo de los pájaros reproductores o los pájaros que queramos destinar a la cría por parte del criador es muy importante, y los cuidados y el tiempo que invirtamos en ellos condicionan el éxito en la temporada de cría. Por supuesto, en este vídeo no podríamos obviar el tema de la sanidad y la importancia de la higiene en el aviario, ya que la higiene y las condiciones del aviario están estrechamente relacionadas con este tipo de problemas. Por ello, es muy importante que diariamente, o al menos semanalmente, hagamos una limpieza de la jaula donde tenemos alojados a nuestros pájaros, con el objetivo de eliminar las heces que pudieran alojar y cualquier otro tipo de bacteria o parásito que pudiera estar alojados en ellas. De ahí que sea interesante tener varios posaderos, comederos o incluso bebederos de repuesto, y simplemente el día que toque limpieza del aviario le retiramos el bebedero, los comederos y los posaderos sucios y le colocamos los accesorios limpios, o bien podemos lavar todos estos accesorios y posteriormente volver a colocárselos. De esta manera conseguiremos evitar y prevenir la aparición de bacterias o parásitos como pudieran ser los ácaros o los piojillos. Además, también es conveniente que al menos un par de veces o 3 al año hagáis una limpieza profunda de todo el aviario. En mi caso yo suelo realizar mínimo 2 limpiezas a fondo, que suelen ser una aproximadamente un mes antes de la cría y otra inmediatamente después de terminar la cría de canarios y antes de comenzar el periodo de muda, en la cual lavo en profundidad todas y cada una de las jaulas y sus accesorios y desinfecto el suelo y las paredes del aviario para asegurarme de que no hay ningún tipo de parásito que posteriormente pueda proliferar y convertirse en una plaga incontrolable que afecte la salud de los pájaros. Por lo que también es muy importante el tema de la observación para detectar a tiempo pájaros que puedan tener algún tipo de problema o enfermedad, para en ese caso poder consultarlo con un veterinario especialista en aves, o en el caso de que tengamos experiencia y conozcamos qué le sucede, poder tratarlo a tiempo antes de que la enfermedad avance o se extienda a otros ejemplares del aviario. Unido al punto anterior, también es muy importante que controlemos y tengamos en cuenta qué tipo de medicamentos y antibióticos aportamos a nuestros pájaros. De ahí la importancia de utilizar medicamentos y antibióticos en nuestras aves con moderación y siempre a poder ser bajo la supervisión de veterinarios especialistas en aves y nunca utilizarlo de forma incontrolada como método agresivo de prevención o sin los conocimientos adecuados, ya que esto podría afectar negativamente a la salud del pájaro y a medio o largo plazo sería contraproducente, e incluso determinados medicamentos o antibióticos podrían provocar también cierto grado de infertilidad. Si tenéis tiempo, os recomiendo que al finalizar este vídeo os paséis por la caja de comentarios, ya que debajo tendréis un vídeo muy interesante en el que hablábamos y analizamos el tema del uso de medicamentos y antibióticos en las aves en cautividad. Es un vídeo un poquito largo, pero que os recomiendo porque merece la pena. Por otro lado, para la cría es muy importante destinar únicamente a aquellos reproductores que presenten buenas condiciones para la cría. Es decir, vamos a destinar a aquellos pájaros que tengan una buena condición corporal o lo que es lo mismo que tengan una buena forma física, estén fuertes y sanos, que tengan unas reservas suficientes de grasas con las que afrontar la cría con éxito y que por supuesto no estén atravesando en estos momentos una enfermedad o la hayan atravesado recientemente y aún no estén 100% recuperados. También intentas evitar criar con pájaros que tengan algún tipo de problema físico, como por ejemplo que le falte un ala, dedos de la pata o incluso una pata, puesto que puede haber problemas a la hora del apareamiento, bien porque el macho no puede subirse encima de la hembra o porque no pueda mantener correctamente el equilibrio, por lo que si podemos evitar criar con este tipo de pájaros que presenta alguna minusvalía, mucho mejor. Otro punto que también provoca la aparición de un gran número de huevos claros durante la cría es el excesivo nivel de grasa que tienen los reproductores, en especial en el caso del macho, por lo que los criadores debemos intentar seleccionar y destinar a la cría únicamente a aquellos pájaros que tengan una buena condición corporal y que no presenten excesivos niveles de grasas, ya que en el caso de los machos un nivel alto de grasas podría provocar problemas a la hora del apareamiento, no llegando a inseminar correctamente a la hembra. Por lo que mi consejo es que le hagáis una buena preparación a los reproductores para la cría, controléis su alimentación y en el caso de los machos los alojéis en un lugar en el que puedan volar y ejercitarse cómodamente, y que tengáis siempre en cuenta el tema de la condición corporal tanto en machos como en hembras. A modo de resumen muy rápido, para aquellos que aún no os habéis situado, en el caso de los machos es conveniente que estén fuertes y atléticos o que tengan unas reservas mínimas de grasa, y en el caso de las hembras es conveniente que estén algo gorditas, pero dentro de una serie de parámetros, sin que lleguen a estar obesas, ya que un exceso de grasa les puede suponer un problema de salud.
Por otro lado, es frecuente, sobre todo en el caso de canarios, que en las primeras puestas los criadores obtengamos un mayor número de pichones en comparación con las puestas siguientes. O lo que es lo mismo, por lo general en las primeras puestas suele haber un mayor número de porcentaje de huevos pisados respecto a las puestas siguientes, sobre todo en nidadas con un gran número de pichones. Por ejemplo, suele suceder que una pareja que en la primera puesta tenga unos 5 pichones, en la segunda puesta puedan aparecer algunos huevos claros, porque tanto el macho como la hembra están completamente involucrados terminando de criar y destetar a los pichones, y el macho no está constantemente encima de la hembra. También puede deberse a que todo el alimento que los criadores le ponemos a los canarios durante la temporada de cría haga que aumente su nivel de grasa, y este aumento de grasa corporal puede impedir o puede dificultar pisar a la hembra y fecundarla correctamente. Evidentemente tenéis que tener en cuenta que la temporada de cría y la temporada de muda son dos etapas completamente diferentes y opuestas. Para que os hagáis una idea, es como el blanco y el negro. Es decir, en la temporada de cría los pájaros están mucho más activos, alterados y tienen celo, por lo cual tienen predisposición para la cría, mientras que en la época de muda ocurre justamente lo contrario. Los pájaros están más tranquilos, su sistema inmunológico es algo más débil y el celo está desapareciendo o incluso ya ha desaparecido por completo. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que nunca bajo ningún concepto intentéis criar con pájaros que estén atravesando el periodo de muda, que hayan entrado en muda o que tengan una falsa muda, porque son pájaros que no tienen celo o no tienen el celo suficiente y casi con toda seguridad os puedo asegurar que la mayor parte de los huevos van a estar sin fecundar. También es muy importante tener en cuenta qué tipo de jaulas y qué tipo de posaderos o perchas vamos a emplear durante la cría. En el tema de las jaulas ya sabéis que para mí cuanto más espacio le podamos ofrecer a la pareja pues mucho mejor, ya que ésta podrá volar y ejercitarse cómodamente por todas las jaulas y posteriormente, una vez que todas las crías salten del nido, pueden estar cómodas y van a tener suficiente espacio para convivir. En el caso de canarios o periquitos, lo ideal son jaulas de 60 centímetros como mínimo o incluso una jaula de 1 metro de longitud dividida a la mitad, en la que un lado alojemos una pareja y en la que la otra mitad alojemos a otra. Mientras que en el caso de jilgueros, que son ya especies un poco más delicadas, lo conveniente sería utilizar jaulas de 1 metro para cada pareja, para que estén más tranquilos y puedan hacer el ejercicio que necesitan diariamente. Si tenemos en cuenta esto y tenemos a los pájaros ubicados en una jaula que cumpla toda esta serie de condiciones, vamos a conseguir facilitar el apareamiento y si además tenemos en cuenta el tipo de posaderos o perchas, pues mucho mejor, ya que no es solo importante elegir qué tipo de percha vamos a utilizar en función de nuestra pareja, sino que también es muy importante elegir en qué zona de la jaula es conveniente colocársela para aprovechar al máximo posible el volumen de la jaula y no entorpecer a los pájaros. Además, es importante, por supuesto, que sean perchas que tengan un tamaño y un grosor adecuado a la especie, para que puedan apoyarse y mantenerse estables, y para en la época de cría durante la cópula facilitar el equilibrio y conseguir una buena inseminación. Si tenemos en cuenta el tema de las jaulas y además colocamos buenos posaderos, vamos a reducir la aparición de huevos claros durante la cría. Del mismo modo que todos y cada uno de los puntos anteriores, también es muy importante que nuestro aviario o criadero reúna una serie de condiciones que favorezcan la cría. Es decir, en nuestro aviario debe haber una temperatura agradable y constante, similar a la época primaveral, y no deben producirse cambios bruscos de temperatura. Además, el tema de la humedad es también un factor muy importante, puesto que en periodos próximos a la cría, y más concretamente durante la cría, es muy importante que nuestro aviario tenga una humedad aproximada de en torno al 65%, y siempre controlando que haya una buena ventilación en el aviario que permita renovar el aire constantemente, pero que no haya corrientes de aire que ya sabéis que son muy dañinas para los pájaros. Por último, el último apartado que trataremos en este vídeo está estrechamente relacionado con algunas razas de canarios, como podrían ser el canario gloucester o gamas con gran intensidad de plumas como por ejemplo los amarillos nevados, los blancos recesivos nevados y demás. En este tipo de canarios puede haber problemas en el apareamiento entre el macho y la hembra, ya que no hay un correcto acople entre ambos aparatos reproductores. De ahí que la mayor parte de los criadores empleen una serie de trucos con el objetivo de garantizar un buen acople entre el macho y la hembra y de aumentar el número de huevos fértiles por puesta. Algunos de estos trucos consisten en recortar correctamente parte de las plumas de la zona abdominal próximas al aparato reproductor, e incluso en algunos casos recortar la cola de las hembras 1 centímetro, centímetro y medio para facilitar un buen acople. Por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo un vídeo donde os explico con detalle cómo hacer esta técnica por si os interesa y queréis saber más sobre ella. Y por último, también debéis tener en cuenta que al igual que sucede con algunas personas u otros animales, también puede darse el caso de canarios, jilgueros o periquitos que no puedan reproducirse, bien porque tengan algún tipo de problemas o directamente porque sean estériles. En estos casos nosotros desgraciadamente no podemos hacer nada. Espero que este tipo de vídeos os guste y os ayude, que al final es de lo que se trata. Si es así, déjame un like y compártelo con tus amigos.
Te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que recibas nuevos vídeos. Por aquí te dejo vídeos muy interesantes y como siempre les espero en el próximo vídeo.